Un saludo a todos. Lo primero es que en la plataforma les he colocado lo que es un archivo o una carpeta que se llama base Bootstrap Master. Esta carpeta, ¿qué contiene? Contiene este index, un JS que incluye los JavaScript necesarios para trabajar con Bootstrap y el CSS de Bootstrap como tal, que es el bootstrap min.css. Es lo que tengo ya cargado por acá. Por eso ven que en este index HTML se incluye por acá el CSS del que estoy hablando, este de aquí, y se incluyen también estos tres JavaScript. ¿De dónde he sacado esto? ¿Cómo he iniciado con esta parte? Pues bien, lo primero sería ir a la página oficial de Bootstrap. Esta es la página como tal. Y si van a Get Start, pues encontrarán varias maneras de cómo poder comenzar a trabajar con Bootstrap. Directamente he tomado como ejemplo este template que tengo aquí, en el cual pues he colocado todo este código y estas referencias que observamos acá, que las descargaría, por ejemplo, la hoja de estilo desde esta dirección, pues lo único que he hecho es tomarla, la he copiado, la he pegado en una nueva ventana, me la ha cargado, la he guardado y la guardé pues dentro del directorio CSS. Hice lo mismo con los JavaScript, sobre todo para no tener que estar dependiendo siempre de internet a la hora de estar probándolo, porque si lo dejamos de esta manera, pues siempre la hoja de estilo se descargará de esta dirección y los JavaScript pues de estas direcciones como tal. Entonces podemos tenerlo de esta forma, podemos tenerlo descargado, que es como lo he pasado en la carpeta del proyecto, por cuestión de facilidad a la hora de trabajar. Luego también se puede descargar más material, o simplemente venirnos a esta página, que es la página oficial de Bootstrap. Yo sinceramente siempre he aconsejado que es la mejor documentación para poder comenzar a trabajar con esto. ¿Cómo se usa Bootstrap? Bien, una vez que tenemos establecido el proyecto a cómo lo vemos acá, pues ya solo nos resta comenzar a utilizar los elementos que necesitemos. En este ejemplo, pues vamos a ir haciendo uso de diversos elementos, solo para que vayamos observando cómo poco a poco podemos ir construyendo nuestra aplicación. Bien. Por acá es cuestión de navegar un poco para conocer qué tanto hay, pero vamos a observar que están las secciones de layout, de content, ahí aparecen algunas tipografías, de código y componentes, que es como la más importante de todas en realidad. Pues luego hay utilidades, extensiones, migraciones y un acerca de... Pero la sección component de esta página, de la documentación, es la más importante. Por ejemplo, lo primero que nos aparece son los alias. ¿Qué son los alias? Los alias son estos pequeños fragmentos de visuales que nos permiten destacar algún texto con determinados colores de fondo y de letra. ¿Cómo los voy a utilizar? Entonces la página de Bootstrap tiene la gran ventaja de que nos provee un ejemplo de cómo se ve y cómo se puede lograr ese mismo resultado. Entonces en este caso, si yo quisiera este alert que está acá, estos se llaman alert, entonces lo que yo haría es copiar este código que tengo por acá, me lo llevo a mi aplicación, lo vamos a pegar por aquí, guardar los cambios, vamos a actualizar la página. Entonces veo que me está apareciendo el alert a como lo vemos acá en la página. Luego que podríamos pensar por qué no se ve este borde o por qué se ve completo, que abarca todo. Bueno, eso ya va a depender un poco de dónde lo estamos colocando y de los márgenes. El post defecto va a ocupar todo el ancho. Vamos a ir por partes abordando esos temas. Un elemento que es muy propio de Bootstrap es esta paleta de colores. Lo comento en este momento porque ustedes observarán que hay diferentes colores. Estos son como los colores estándar de trabajo en Bootstrap. Si damos aquí en el buscador, vamos a ver que los colores de trabajo son el primary, equivale a este azul, el secondary, equivale a este plomito, el verde azul y así sucesivamente. Entonces, si ustedes observan, esta palabra, el primary, para Bootstrap es este azul, el secondary es este gris y así sucesivamente. Y esto lo mantiene a lo largo de los diferentes ejemplos. Si regreso al ejemplo anterior,
que es el de los alert, pues observaremos que el azul es el primary, el gris es el secondary y mantiene esa misma estructura de colores en sus nombres. Entonces, cuando nosotros hablemos de un alert y luego especifiquemos que es un alert primary, que es la forma de crear esta alerta, la primera clase lo que hace es definir qué es lo que se va a crear, este rectángulo con ciertos padding y demás. Y la segunda, lo que concretamente le dice es que el color, la tonalidad que va a ocupar, si la tonalidad de primary, de secondary, de SUSE y así sucesivamente. Entonces, esto sería lo que es un alert. Hay muchos más elementos, por ejemplo, un bucket. El bucket se le llama a este elemento que tenemos por acá, está texto enmarcado. Existen diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, si está notificación, pues solo tendríamos que copiar este código y nos lo llevaríamos a nuestra aplicación. Vamos a pegarlo por ahí. De momento los estoy pegando sin ningún orden y ahí lo tendría, porque lo que quiero mostrar es cómo podemos ir incluyendo en nuestra aplicación los diferentes elementos que se utilizan en Bootstrap. Pues bien, de esa misma forma podemos ir pegando muchos elementos más. Sin embargo, antes de seguirlo incluyendo, es importante repasar un tema que habíamos visto en la sesión anterior, que es lo de las distribuciones o el grid. El grid es la forma, o la grilla también, como se le conoce, aquí está el grid system, es la forma como se puede dividir un elemento o una fila en diferentes columnas. Ya decía yo que una fila en Bootstrap pues puede dividirse hasta en 12 columnas. Vamos a tomar este ejemplo que tenemos por acá, que divide en 3 columnas una fila. Vamos a copiarlo. Vamos a tener esto por acá. Vamos a ir borrando lo que ya tengo para comenzar a darle un poquito de forma a esto. Vamos a mostrar pantalla a esto y ahí lo tenemos. Tenemos 3 columnas en las que se tiene dividida la celda. Bueno, aquí pueden ver que está en gris. Si notamos, realmente en ningún momento se le está aplicando el color gris a ninguna de las filas. Esto es simplemente pues porque así se decidió hacer. Si quisiéramos aplicar este color, pues podríamos ir a revisar los colores, el background color, y vemos que ese gris es con el BG Like, es la clase BG Like. Así que pudiésemos venir por acá y a la fila, que concretamente es esto, el div row, es decir, esto que tengo por acá, le voy a aplicar el BG Like. Y con ello, pues, pasaría a tener ahí un cierto fondo gris que tal vez no se aprecia mucho. Habría que darle más matching, más padding y, bueno, todos los elementos para lograr que finalmente se logre ver de esta forma. Pero bien, no es lo que buscamos en este momento. Regresando al código, entonces tenemos una fila dividida en 3 columnas. Aquí están utilizándose el SM, el más común va a ser el MD. Y como se definieron 3, pues las 3 se hacen del mismo tamaño. Es decir, si una fila se puede dividir en 12 columnas, pues cada una de estas está ocupando 4 columnas. Si quiero alterar este comportamiento, pues yo puedo decir que esta ocupe 3, que esta ocupe 6, que sea la más grande, y que esta última ocupe nuevamente 3, para que la suma de las columnas de esta fila pues me dé 12. Ahora vamos a ir armando un poquito una estructura dentro de cada uno de estos elementos. Vamos a crear, por ejemplo, dentro de esta columna vamos a intentar crear algún menú lateral. Entonces vamos a irnos a Bootstrap, vamos a ver los componentes y, por ejemplo, el button group. No, perdón. Es el list group, este que está acá. Entonces, es importante destacar que a medida que los vayan utilizando, pues van a irse familiarizando con ellos. Entonces vamos a crear este menú en la parte izquierda. Entonces acá me da el código de ejemplo. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y lo voy a pegar entonces en esta parte que sería la columna izquierda. Entonces, por ahí lo tengo. Si hago cambios, me voy para acá, pues veo que ya voy creando esto en el lado izquierdo. ¿Qué estoy creando ahí? ¿Cómo lo está construyendo? No es tan importante que sepamos, al menos no de memoria, cómo se construye, pero sí saberlos utilizar. Por ejemplo, vemos que lo que hace es que a un div le agrego una clase llamada listGroup
y dentro de ese div que tiene la clase listGrow, pues lo que va haciendo es agregar elementos de tipo A. Al que quiera que esté activo le coloca la propiedad, la clase active. Si vemos, para que no verlo en dos líneas distintas, vamos a colapsar esto o a colocarlo en la misma línea más bien. Y los demás pues simplemente no se la pone, pero lo principal es que tiene que tener la clase listGrowItem, listGrowItemAction. Entonces eso es lo que provoca finalmente el comportamiento. El que está activo es el que se ve en azul, y los demás pues al pasar el mouse pues va cambiando de color. Este último no lo podemos utilizar porque tiene establecido una clase llamada disable. Yo se lo establezco, entonces el componente queda deshabilitado. Vamos a trabajar algo en la columna del centro y otra en la columna lateral. Sin embargo, antes quiero comentar un detalle, y es esta clase container que tenemos por acá. Aunque no es obligatorio, sí que es recomendado que todo código dentro del body esté dentro de un div que utiliza la clase container o, en su defecto, container fluid. La diferencia es que container, como ustedes observan, deja estos márgenes acá a la izquierda y a la derecha, aunque no se aprecia el de la derecha, y container fluid intenta ocupar el máximo ancho de la pantalla. Entonces ya va a depender un poco, si queremos dejar ciertos márgenes a la izquierda y a la derecha, pues ocupamos simplemente container, esto quedaría así, o si queremos ocupar todo el ancho y utilizamos container fluid. Pero de momento en el ejemplo vamos a dejar nosotros container fluid. Como toda página vamos a necesitar un menú de navegación, y esa es otra de las ventajas. Bootstrap también nos va a ofrecer un navbar dentro de sus componentes. Y bueno, aquí hay varias opciones. Vamos a buscar tal vez alguno que nos llame más la atención. Parece que nos vamos a quedar con el primero, o bueno, aquí tenemos estos de por acá. Como podemos observar, se puede cambiar el color. Acá nos están dando el ejemplo solo de cómo cambiar el color, pero si observamos la barra de navegación como tal, no está el código. Sería utilizar una de las primeras y después solo cambiarle el color. Entonces vamos a utilizar esta que tenemos por acá. Vamos a darle copiar al código. Vamos a pegarlo, de hecho, dentro del container fluid, pero antes de la fila que creamos, y se va a crear utilizando la clase nav. Entonces vamos a ver que ahora que lo he pegado, pues por acá está la barra, el menú superior, y como le quiero cambiar el color, vemos que por defecto tiene un navbar light, BG like. Pues aquí es donde habría que cambiar al color que nos interese. Ya había comentado yo los colores que están. Vamos a utilizar el navbar BG dark para que se vea oscuro. Entonces vamos a alterar estos dos elementos de aquí, estas dos clases, y el resultado va a ser este que tengo por acá. Luego también podemos querer separar un poco los elementos, y de lo que ya hemos visto en hojas de estilo, ya sabemos que aquí lo que habría que aplicar es un margin bottom, es decir, que el margen debajo del navbar tenga un cierto valor. Bootstrap también ya prevé el uso de clases con márgenes, y lo que vamos a hacer es que podemos aplicárselo a este elemento, un margin bottom, para que empuje toda esta fila, todos estos tres hacia abajo, o podemos aplicarle a toda la fila un margin top. Por cuestión de legibilidad vamos a agregárselo al de abajo, a la fila, un margin top. ¿Y cómo se aplica un margin top? Pues se dice mt, hay una clase llamada mt de margin. Entonces van a tener m, si queremos especificar todos los márgenes, por ejemplo m2, haría un margen de 2, no 2 píxeles, en realidad hay unos valores ahí ya predefinidos, pero se generaría un margin 2 para separar todos los márgenes, dos unidades, pero podemos especificar también cuál margen. En nuestro caso queremos el margin top. Entonces el margin top 2 lo que va a hacer es empujar 2 unidades el margen de lo que tenemos en la parte superior. Sí se puede combinar sin ningún problema una clase
que ustedes ya tengan creada con cualquiera de estos. Vamos a hacer un ejemplito por acá en la columna del centro. Por ejemplo, el H1. Si ustedes observan, esta es la forma como lo va a trabajar. Sin embargo, yo a este H1 le puedo aplicar un style para no crear la clase, aunque sería lo mismo. Y le vamos a definir un color. Le vamos a poner en modelo. Y lo estoy cambiando. Así se puede hacer una combinación de lo que ya me ofrece con las hojas de estilo que ahora yo quiera. ¿Qué es importante? Supongamos que no utilizo un style, sino que creo una clase y esa clase es la que aplico. Entonces, sí es importante que si yo quiero que la clase que yo creé tenga precedencia sobre las clases de Bootstrap, pues lo correcto es colocarla de última. Por ejemplo, color texto. Si creo una clase que se llame color texto, las mías deberían ir al final de la lista de clases que se le aplican al elemento. Porque hacer una hoja de estilo en cascada, de ahí viene su nombre, que se vienen aplicando de la primera a la última. Entonces, lo último es lo que va a prevalecer sobre lo primero. De tal forma que si la primera clase ponía el texto en negro, pero la segunda clase lo pone en azul, pues entonces va a prevalecer que el texto se queda en azul. Por ahí, de ahí viene el nombre de en cascada. Y sí se pueden combinar perfectamente las clases de Bootstrap con las clases que nosotros mismos vayamos definiendo. Simplemente o lo hacemos aquí mismo con un elemento style, o creamos dentro de la carpeta CSS nuestras propias hojas de estilo, a como lo estamos haciendo ya en las prácticas anteriores. Entonces, en ese escenario, lo que habría que hacer, vamos a crearlo para contestar mejor la pregunta. Decíamos que sobre el nav, ¿verdad? Vamos a aplicar un color red. Actual, hagámoslo mejor con el H1. Y lo que habría que hacer ahora es incluir esta hoja de estilo. Vemos que lo he cambiado a rojo. Y ya lo he quitado, si no me equivoco, de acá. O sea, yo no le estoy aplicando el estilo ahí. Bien, otro elemento interesante, ya digo, aquí mucho de esto hay que irlo probando y practicando. Ya vemos que solo es ir copiando y pegando, por ello no hay mayor complejidad, pero sí que podemos probar algo interesante como el modal, que tiene un comportamiento extra, que es que cuando doy clic a este botón, pues aparece este formulario. ¿Cómo se comporta esto? Vamos a llevarnos, concretamente vamos a copiar. Este es el código del botón que tengo aquí arriba. Entonces, este lo voy a colocar en el lateral derecho. Entonces, este es el botón, como ahí lo dice, que dispara el modal. Y luego el modal como tal, es el código que aparece acá abajo. Entonces voy a copiar este código y me lo voy a llevar y lo voy a colocar. Como es un modal que va a aparecer luego, este debería estar incluso fuera del div container, porque no es algo que, si actualizo la página, vemos que está el botón, pero él como tal, el modal, no se va a visualizar, porque se va a visualizar hasta que yo le dé clic aquí en Launch Model. Ahí lo tenemos. ¿Cómo se establece esta relación? ¿O por qué no se visualiza? Primeramente, no se visualiza porque tiene aplicado este div la clase modal, lo que lo hace es que él automáticamente entienda que debe estar oculto. ¿Cómo se visualiza? Porque el botón, en realidad puede ser un botón de estos que tenemos acá arriba, puede ser muchos elementos a los que se les puede dar clic dentro de Bootstrap. Lo más importante de todo es que el elemento al que yo le doy clic tiene que tener el data toggle a modal. Esto significa que al darle clic, esto va a comportarse, o el evento que va a desencadenar es la visualización de un diálogo modal. ¿Cuál? El que especifique data target. Data target, si vemos, dice example modal. Y ese es el ID del modal que tengo acá. Por eso es que cuando yo le doy clic al botón Launch Demo Modal, que tiene el texto Launch Demo Modal, lo que se visualiza es este
este diálogo que tengo acá abajo. Si yo aquí cambiar el nombre, ponemos 1 por ejemplo, vamos a guardar, actualizar, y doy clic, pues no visualiza nada, porque eso es lo que tiene que concordar. Y obviamente que el comportamiento sea DataToggle Model. Entonces ahí tendríamos un diálogo modal. Luego están las partes del diálogo modal. Pues tendremos por ahí el título en la sección header. Tal vez esto hay que tabularlo un poco para que sea mejor. El header como tal, es decir, esto es la parte superior, esto de aquí. Luego viene el body, en el cual de momento no hay cuerpo, pues pero que podríamos incluir todo el código que quisiéramos. Y luego viene el modal footer, que igual pues tiene un par de botones y podemos incluir también todo lo que queramos, esto que tenemos acá. Esa sería la parte del modal. Otro elemento bastante interesante y muy usado también es el card. Por acá está. ¿Qué es esto que tengo por acá? Estas etiquetitas, estas tablillas, llamémosle así, que pueden ser utilizadas pues para mostrar información, para mostrar imágenes. Aquí el único detalle es que si yo copio este código como tal, no me va a salir ninguna imagen, porque si observamos el src está vacío. Tendría yo que descargar una imagen y establecer el valor pues para que se muestre. Pero sí que podemos utilizar algunos que no la use, por ejemplo este, pues para ver ya el resultado en pantalla. Vamos a colocarlo en la columna del centro. Vemos que por ahí por defecto le están aplicando un ancho de 18 unidades relativas, es lo que tenemos acá. Pero si eso se lo quitamos, pues él va a tomar pues el ancho que tengamos en el elemento. Entonces podemos tener de estos K pues tantos como necesitemos, que son elementos, ya decía yo, bastante útiles. Entonces aquí valdría la pena, copié mal, era todo esto. Por acá lo tenemos. Corrección. Volví a hacer mal el copiado. Es acá, todo el K. Está acá. Ahora sí. Y aquí aplicaríamos lo que ya habíamos comentado, pues que sería útil un matching top. Vamos a darle un 4 para que esté más separado. Y bueno, vemos cómo se va ajustando. Entonces ya comento, o sea, utilizar Bootstrap es ir probando un elemento, probando otro elemento, hasta ir logrando tener el aspecto que realmente uno quiere. Por ahí vamos a tener también las tablas. Si queremos una tabla como esta, o una tabla totalmente oscura, o una tabla, esta es interesante, esta table, perdón, esta state row es bastante simpática porque lo que hace es esto, alternar el color de una fila y otra. Solo he copiado y pegado la tabla como tal aquí. Entonces tenemos este resultado. Y bueno, obviamente ya ahí tendríamos que ir modificando con el contenido que a nosotros nos interese. Igual podemos meter la tabla, que eso es otra ganancia, pues dentro del body del card. Claro, ya vamos complicando un poco más el código, pero que todavía es posible. Y así sucesivamente, siempre y cuando pues sepamos lo que vamos anidando. Y bueno, ya pues luego muchísimos componentes más que podremos ir viendo por ahí, pues creo que estos serían los más interesantes, están los spinners, los tipos de botones, todos los botones que queramos agregar, con fondo, sin fondo, botones largos, los drop down, también pues están pues por ahí, que son estos elementos que se despliegan, los combo box o select, como les llamamos también. Y bueno, en fin, esto sería ir probando los demás elementos que Bootstrap nos ofrece.